Bienvenidos todos a este canal Volver a las Escrituras. Bienvenidos a curiñar un poco lo que ella misma nos dice y me da gozo poder estar nuevamente aquí en este canal. Invitarlos a que vean todos los otros videos que han estado saliendo. En esta ocasión es para hablar de una lectura muy conocida, como es la mujer del flujo de sangre. Hemos leído y todo acerca de ella, pero antes quiero decirle que la versión aquí compartida con ustedes es la Reina Valera del 60. Así que es importante también decirles qué versión estoy trayendo, la versión Reina Valera del 60. Me voy a permitir leer el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 9, versículo 18 al 26. Dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había salido, echó fuera y entró y tomó la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de él por toda aquella tierra. No solamente el Evangelio de Mateo narra este evento de esta mujer del flujo de sangre, también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 al 43, como también lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del 40 al 56. Es muy importante que nosotros veamos qué realmente es este cuadro de esta mujer con este flujo de sangre. Eh, el ministerio de Jesús y su vida tenían un propósito mucho más profundo y mucho más alto, porque siempre se relaciona a esta mujer del flujo de sangre como que fue un milagro y nada más. Pero si nosotros miramos el contexto histórico y en el momento que se dio este evento de esta mujer con este flujo de sangre por 12 años, y aquí también podemos mirar que aquí se entrelaza la hija de Jairo, que también tenía 12 años de edad, y la mujer del flujo de sangre tenía 12 años de estar con este flujo. Para podernos ubicar en el contexto histórico y poder mirar que no fue algo literal, sino que era algo en un sentido, un mensaje que Jesús quería dar mucho más allá de un milagro. Nos vamos a dirigir al libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículos 19 y 25, dice de esta manera: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El versículo 25 dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces aquí miramos claramente que la ley judía, que es de ellos, pues estaban en la ley de Moisés, hablaba muy claramente de que una mujer con un flujo de sangre era una mujer totalmente inmunda, era una mujer que se consideraba
que no podía estar sino en su casa porque la ley la prohibía. Dice, fíjese que dice el versículo 25, y cuando le siguiera este flujo. Y la mujer del flujo de sangre era un flujo abundante, o sea, era algo permanente, era una cosa que le estaba quitando su vida misma. Entonces, por qué este cuadro no es un cuadro literal? Por los elementos que ahí se dan, por todo lo que se involucra allí, podemos mirar que no fue simplemente un milagro, sino que había algo más que Jesús quería mostrar y demostrar en esta mujer con este flujo de sangre. Observemos que la mujer tenía, y que los tres evangelios, lo que son Mateo, Marcos y Lucas, hablan de este cuadro, de esta mujer con este flujo de sangre, y que ella no podía estar en la calle, no podía salir, porque debía estar en su casa por lo que la ley judía prohibía, por lo que era un flujo de sangre y tenía que ser primeramente purificada. Entonces, cuando esta mujer viene a Jesús con, con este flujo abundante de su sangre, dice la misma escritura que ella lo siguió y lo seguía dentro de una multitud. Y para que esta mujer siguiera a Jesús dentro de esa multitud era algo también significativo, porque estaba con un flujo de sangre muy abundante y permanente. Hacía 12 años. Entonces aquí hay unos elementos, un tiempo. La mujer tenía de flujo de sangre 12 años. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. Israel en sí, como la casa de Israel, es la casa de Jacob. Jacob tuvo, la tribu eran 12 hijos. 12 hijos de Jacob que hicieron la parte de esa tribu. La tribu que hoy conocemos como las tribus de los israelitas, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jacob. Entonces, cuando Jesús viene en su ministerio, él toma 12 discípulos para que le siguieran. Entonces, esto nos indica que aquí hay algo que él quería mostrar dentro de todos estos 12 años de la mujer con ese flujo de sangre, 12 años de la hija de Jairo de edad, las tribus de Jacob, que fueron 12 tribus de Jacob, que era lo que formaba la casa de Israel, y los 12 discípulos que Jesús escogió para ser sus discípulos. Entonces, cuando nosotros miramos todo este cuadro, podemos ver claramente que había un propósito mucho más allá. Y si nosotros miramos lo que nos dice Ezequiel 37:11, que nos habla de el valle de los huesos secos, el versículo 11 ahí muestra claramente que dice nuestra esperanza se ha perdido, como si ya no tuvieran esperanza. Pero Jesús vino con un propósito. En Juan 1:11 el Evangelio dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que había un propósito. La vida de Jesús tenía un propósito y su ministerio un propósito mucho más profundo. Y en todo Jesús quería mostrar en todo esto él quería mostrar una enseñanza, quería traer una verdad, revelar una verdad en todo esto. ¿Qué verdad quería revelar Jesús así aquí en esta mujer del flujo de sangre? Observemos que las 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo 25 muestran la iglesia, porque no es el pueblo de Israel, porque la iglesia es la que espera al esposo. Israel no está esperando al esposo. Fíjense que allá eran 10 vírgenes. Y acá esta mujer tenía este flujo de sangre por 12 años. La hija de Jairo se entrelaza ahí con 12 años de edad. La tribu de Israel, de Jacob, fueron 12 tribus y Jesús cogió 12 discípulos. Entonces Jesús quería a través de este cuadro mostrar la condición de la casa de Israel. Quería mostrar esa condición como lo estaba mostrando con el Valle de los Huesos Secos. En el capítulo 37:11 podemos observar que allí se muestra que ellos dice, pereció nuestra esperanza. Y esta mujer también se encontraba sin esperanza. Ya ella
sentía su vida acabada, porque era un flujo de sangre abundante, era un flujo permanente. Entonces aquí podemos nosotros discernir claramente que había un propósito más allá de un mero milagro. La ley judía prohibía a una persona, y esta mujer no podía estar en la calle con este flujo de sangre abundante. Imagínense esta mujer en medio de una multitud con un flujo que era permanente, porque por eso era un flujo que no podía contener, era algo muy abundante y en el cual su vida se le estaba yendo ahí. O sea, Jesús quiso mostrar aquí la vida de la casa de Israel con esta mujer, porque él siempre Dios ha amado a Israel. Hasta el día de hoy la palabra muestra de Apocalipsis, desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo el amor que Dios ha tenido por el pueblo y tiene por el pueblo de Israel. Entonces en este momento él está dándoles un mensaje que ellos, si tan solamente se acercaran a él, si tan solamente ellos solamente le tocaran un poco, ellos podían recibir esa salida espiritual, ese momento para ellos salir de todo ese entorno que los rodeaba, de no querer reconocer que él era el Mesías. Entonces, para esto les voy a leer algo bien importante, que es mostrar lo que la mujer decía, porque lo que la mujer decía es muy importante. La mujer decía, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare, seré salva. Esto era lo que ella decía, si tan solo tocare, seré salva. Ella no buscaba que, en ningún momento lo vemos expresar, que ella dijera que el flujo de sangre se le iba a ir, o que dice, si tan solo tocare, seré salva. Entonces, esto muestra algo muy importante. Ella siempre, seré salva, seré salva. Pero ahora vamos a mirar qué fue lo que le dijo Jesús. Que allí está esta parte mostrando la realidad y la verdad que Jesús mismo les quería mostrar a ellos. En el Evangelio de Mateo, en el Mateo 9:22, vamos a mirar qué le dijo Jesús a esta mujer. Le dice, esto es la mujer decía desde el versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo, fíjese. Entonces ahora dice el versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándole, dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y esto también lo podemos mirar en Marcos 5, 33, 34. Vamos a leerlo para poder mirar claramente lo que realmente este cuadro nos estaba mostrando. Marcos 5, 33, 34. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, ten fe, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora vamos a mirar lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas 8, 47, 48. Para que miremos todo esto que está aquí tan maravilloso. Lucas 8, 47, 48. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo delante del pueblo y qué causa le había tocado y porque al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Observemos que en los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos como Lucas, Jesús se dirige a ella como hija. Y esta era una mujer que estaba con un flujo abundante de sangre, que estaba prohibido por la ley que estuviera en la calle. Y en ningún momento vemos que esta mujer es rechazada, ni esta mujer es estorbada para ir a Jesús. Esto nos muestra claramente que esto no era un cuadro, sino era un cuadro figurado, era algo que Dios le quería dar
un mensaje, no era un asunto literal, porque esta mujer con un flujo de sangre por dos, no era que estaba sangrando, que era un sangrado así, sino era que era un flujo, era algo abundante y era algo permanente, 12 años. Entonces aquí está la parte central, lo puntual, donde esto nos muestra que Jesús se estaba refiriendo a la casa de Israel, a esas 12 tribus de Jacob que formaban la casa de Israel, que él escogió sus 12 discípulos, que la hija de Jairo eran 12 años, todo eso se entrelaza ahí, y entonces, y esta mujer tenía 12 años con este flujo. Entonces, esta forma de Jesús llamarla, llamarla hija, muestra un vínculo como de un padre que se dirige con amor, con misericordia, con ese vínculo de afecto. Entonces aquí podemos mirar claramente que esto nos muestra que esta mujer de flujo de sangre era la casa de Israel, a la que Jesús se estaba dirigiendo. De hecho, Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces él quería como seguirle dando ese mensaje, que él había venido por ellos, que él había venido por ellos y que ese era un pueblo y una nación, un entorno que él no había olvidado, que él se acordaba que ese era la nación, que él un día dijo que ese era un pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que la escritura nos lleva cada día a mirar aquello que de pronto no hemos podido como discernir, para que la misma escritura sea la que nos muestre qué es la verdad que Dios nos quiere mostrar a través de ella misma. Así que aquí les dejo esto para su análisis, para que usted mismo llegue a la escritura y saber que Dios y el testimonio y la vida de Jesús tenía un propósito mucho más allá de todo lo que de pronto podemos simplificar o minimizar en un milagro. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, nos seguimos viendo y que la misericordia de Dios nos siga ayudando en medio de este virus que está en el planeta y que nosotros sigamos confiando que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Dios les bendiga.